Vamos a Efesios capítulo 1 y estamos llegando al final. Hoy vamos a hacer el intento, así de la manera más breve posible. Va a ser un desafío, pero vamos a llegar al final de esta gigantesca oración. Excelente. De esta gigantesca oración que habíamos visto, que comenzaba del versículo 3 hasta el versículo 14. Y todo este primer capítulo tiene varias similitudes en temas con el primer capítulo de Colosenses que estuvimos escuchando hoy en la lectura de la palabra, casi como si lo hubiera escrito la misma persona, inspirada por el mismo Dios, ¿no? Pero sí, claramente nos habla de un montón de características, también de la forma de escribir de Pablo y la forma que él tenía de dirigirse también a sus oyentes o a sus lectores en las iglesias. Entonces, voy a comenzar, pero recordemos, venimos viendo, esta es la gran declaración sobre las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, las bendiciones del Espíritu que tenemos en Cristo. Y cada una de esas cosas siempre repite como 13 veces en estos 11 versículos que todas estas cosas son en Cristo. Porque Cristo es el puente a través del cual nosotros podemos recibir cada una de estas bendiciones. Desde la elección, la adopción, la redención, el perdón, el ser aceptos en Él y cada una de las cosas que hemos ido viendo. Así que leemos en el versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, Señor. Bendice tu palabra. Entonces, tenemos un pasaje un poco más largo que la vez anterior, venimos haciendo de a 2 versículos, ahora vamos a ver si lo redondeamos en 4, porque hay varias cosas acá que son difíciles de separar, a pesar de que eso nos va a llevar a saltearnos otras cuantas. Pero hoy, si fuéramos, vieron que venimos ahí poniendo como un título a cada vez y vamos a ir un poco para atrás y para adelante a mirar el texto, pero hoy vamos a estar viendo la bendición de la pertenencia. La bendición de la pertenencia. Y acá lo que tiene esto que depende, comienza acá diciendo, ¿no? En Él, asimismo, tuvimos herencia. Y esta palabra herencia y esta frase es una frase tremendamente debatida, tremendamente compleja. A mí me faltaron las clases de griego en el seminario bautista, pero aprendí a leer mucha otra gente que la tiene un poquito más clara. Y es un poco ambigua porque esta palabra herencia y cómo está conjugada y todo, a muchos, hay algunas versiones que aparece traducida de una forma bastante diferente y cuando pasa eso nos tiene que llamar la atención y nos suele indicar que algo está pasando ahí que la gente discute un poco, che, ¿cómo traducimos esta palabra acá, no? Y hay varios, de muchos autores, comentaristas y gente que se especializa en esto, que dicen que la palabra herencia es clara, lo que no está muy claro es de quién es la herencia. Si está hablando si es la herencia nuestra, que interesantemente ya nos habló de eso cuando nos dijo que nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. Entonces ahí nos queda la pregunta, ¿está repitiendo de vuelta algo que ya dijo? Que ahí sería un poco extraño porque viene haciendo una lista de todas cosas diferentes. O también es muy posible que esta palabra herencia esté haciendo a que esta herencia en realidad está diciendo que en Él asimismo nosotros nos convertimos en la herencia de Dios. Y hay varios argumentos para esto. Algunos rápidos es que esta palabra que es clero, bueno, la traducción ahí seguramente Roberto la tiene más clara yo cómo se dice, pero esta palabra es la misma que en el Antiguo Testamento se usa constantemente en una enorme cantidad de pasajes en las cuales Dios está diciendo que Él compró un pueblo para sí y ahora el pueblo es su posesión o es su herencia. Y también esto condice con lo que viene nada más unos versículos más adelante,
en el versículo 18, cuando Pablo ya comienza a hacer una oración por la iglesia y está orando para que Dios les pueda ayudar a comprender el hecho de todo lo que implica que ellos son posesión de Dios, ¿no? Que ellos le pertenecen a Dios. Entonces, si ustedes me permiten, entre esta discusión, me permiten tomar un lado, porque por supuesto hay gente mucho más inteligente que lo ha entendido de otra manera, vamos a estar hablando hoy de que nosotros disfrutamos la bendición de la pertenencia a Dios, de que nosotros le pertenecemos a Dios, de que en Cristo nosotros somos una posesión de Dios, le pertenecemos a Dios. Y vamos a ver un montón de cosas fascinantes de lo que esto significa, de lo que esto implica y formas en las que esto va a afectar la forma en la que esto nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero, para sé que varios están ahí tomando nota, es que el pueblo, que esto ya lo dije, ¿no? Pero el pueblo de Dios le pertenece. Y esto es algo muy importante porque no es solamente esta idea de que Dios eligió para sí un pueblo, sino que ahora somos una posesión suya. Ahora nosotros nos debemos completamente a Él. Esto tiene también que ver con esa idea de que ya no vivimos para nosotros mismos porque mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Muy similar me hacía pensar en el pasaje, este versículo de vida, que nos decía Roberto de 2 Corintios 5, en el cual dice que el amor de Cristo nos constriñe y nos controla, porque ahora nosotros pensamos en esto. Si aquel que murió por todos, entonces ahora yo ya no puedo vivir para mí. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, entonces vivimos para Dios. El pueblo de Dios le pertenece. Y acá, mira, así me voy a meter en el primer punto, en las dos grandes controversias de este pasaje. Una es la que le decía, ¿cómo entendemos esto de la herencia? Si está hablando de nuestra herencia, que también la tenemos, pero ya hablamos de eso, ¿no? Cuando somos parte de su familia. Pero acá entendemos que está hablando de que nosotros nos volvemos su herencia, su pertenencia. Y la otra gran discusión es qué pasa con esto que en el versículo 12 dice, bueno, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ya vamos a volver a eso, no se preocupen, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, entonces venía hablando de ustedes, todo el tiempo venía hablando venía hablando de nosotros, de tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, pero ahora hace una distinción muy clara en el 12 y en el 13, porque dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, y acá hace un cambio, deja de hablar de nosotros, y en el 13 empieza a hablar de vosotros o de ustedes. Opa, acá se separó, acá ya no está hablando algo muy inclusivo, ¿no? Entonces, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Acá Pablo lo que está haciendo está separando entre el pueblo judío y los gentiles. Pero irónicamente, en realidad está haciendo una distinción para mostrarnos que somos un solo pueblo. Y acá donde le decía esto se puede volver medio controversial, es porque hay algunos que dicen que hasta el 12 viene hablando solamente cosas que se aplican a los judíos. Mi argumento para ustedes sería que es lo contrario. Pablo está haciendo el énfasis de que si bien ellos, los judíos, primeramente son los primeros que escucharon el mensaje y tuvieron la oportunidad, antes de Cristo, de poner su fe y su esperanza en un Mesías, pero cuando Cristo fue revelado, fueron los primeros que Jesús, él mismo dijo que él vino como profeta a primeramente a la casa de Israel, fueron los primeros que tuvieron esta oportunidad y habiéndolo rechazado también como parte del plan de Dios para darle acceso libre a los gentiles al conocimiento del Mesías, del Salvador. Y entonces después llegó a ser conocido por los gentiles, quienes ahora también tienen la oportunidad de oír la palabra de verdad de su salvación y creer, y habiendo creído. Y es interesante que yo creo que no está haciendo una distinción, está mostrando cómo es un solo pueblo, porque en ambos se da la misma característica de cómo es que ellos se convierten en posesión de Dios. Los que esperábamos en Cristo, esta esperanza claramente está relacionada a la fe, y acá está diciendo después ustedes, los gentiles, tuvieron que oír para entonces poder, la palabra de verdad, el evangelio, para poder creer.
Entonces está mostrando que los dos, que tanto los judíos llegaron a esperar y a esperar en el Mesías y a creer en él, algunos de ellos, no todos. Romanos después se encarga de mostrarnos que no todos los de Israel llegaron a creer, y otros pasajes también, y bueno, los evangelios ni que hablar. Pero acá nos vuelve a decir, y ustedes también los gentiles. Esto es lo más sorprendente. Lo más sorprendente no es que primeramente los judíos, sino lo más sorprendente para ellos era este gran misterio de cómo este mensaje, esta palabra de verdad, el evangelio de la salvación, estaba disponible para los gentiles, para que ellos pudieran llegar a oírlo, a creerlo y a ser salvos. Lo cual queda claro acá con esto de que fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero tenemos que ir para atrás y para adelante porque hay muchos elementos acá, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios le pertenece, es pertenencia suya o le pertenece a Dios. Y esto es todos, ¿no? Todos. Esto es judíos y gentiles. Y la prueba de esto es que nosotros podemos ir para atrás a las bendiciones anteriores. ¿Hay algo en la Biblia que nos diga que después los gentiles al recibir salvación no les pertenece la bendición de la adopción? ¿No les pertenece la bendición de la aceptación en Cristo? ¿No les pertenece la bendición de la redención? Nada, entonces podemos entender que Pablo lo que está haciendo es queriendo unificar y cómo también en Cristo se reúnen judíos y gentiles y cómo claramente era una historia diferente, pero todos para pertenecer a este mismo pueblo de Dios que tiene acceso a estas bendiciones espirituales en Cristo, ¿no? Entonces, lo segundo que vemos acá es que, le pertenecemos con un propósito. Y acá volvemos al 11. En él asimismo tuvimos herencia, o bueno, estamos diciendo, ¿no? Probablemente se refiere a que somos herencia suya, somos su posesión. Habiendo sido predestinados, la segunda vez que aparece en esta oración larga esta palabra, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? Y este a fin de qué nos da, justamente nos está contando cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nos convertimos en una posesión suya? Por el cual ahora decimos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. ¿Cuál es el propósito de eso? Que seamos para la alabanza de su gloria. Y como veíamos, esto se va a aplicar tanto a los judíos como a los gentiles, y aparte es como termina el versículo 14. El versículo 14 vuelve a decir, por si nos queda duda, para alabanza de su gloria. Y acá también, el 14 también reafirma la interpretación del 11, porque dice, también nos habla de que somos una posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, el hecho de que le pertenecemos con un propósito, y este propósito es alabanza de su gloria, nos dice muchas cosas. Primero, nosotros vivimos en un mundo, hermanos, amigos, donde si nosotros hablamos con la gente, empezamos a hablar cosas profundas, empezamos a hablar cosas de la vida, de cómo se siente, cómo ha evaluado su vida, cómo se proyecta hacia el futuro. Uno de los principales comunes denominadores que nosotros encontramos conversando, si logramos tener una conversación que rasque un poco más allá de la superficie con la gente, es una falta total de propósito. La persona promedio hoy en día, y tristemente eso incluye a varios cristianos, viven en automático y viven sepultados bajo las presiones, las responsabilidades, el subsistir, el llegar a fin de mes, el esto, aquello, lo otro, los problemas en la familia. Y muchos terminan en un sentido o de desesperación, o otra salida a veces es la apatía total. Una apatía y una liturgia total de haber como aceptado que la vida está en automático, es subsistir, es llegar a darme un gusto cuando cobro y después esperar al siguiente o ver qué hacemos. Y son un montón de placeres lindos de la vida que el Señor a veces nos da, pero hay una falta de un propósito mayor, de entender.
Hay una falta de un motor en nuestra vida que nos ayude a llegar a la meta final de nuestra vida, a vivir bien. Y para eso nosotros necesitamos un propósito. Y mucha gente, incluso mucha gente que se han dedicado a ser motivadores profesionales de la vida, terminan promocionando propósitos que son tremendamente vacíos. Hablan de la importancia de vivir con propósito para dejar un legado a tu familia, un propósito excelente, pero completamente vacío si pensás que no hay Dios y que no hay nada después de la muerte. ¿De qué sirve dejar un legado si el momento en el que te morís ese es tu cuerpo y ahí se terminó tu existencia y no hay más nada de vos? Y literalmente toda tu existencia y todo tu propósito se termina en el momento que la última persona que pensaba algo bueno de vos deja de pensar en vos. Estaba leyendo un libro estos días y te hacía una pregunta muy fuerte, ¿no? Decía, ¿cuántos de nosotros sabemos los nombres y apellidos de todos nuestros bisabuelos? Que tenemos 8. ¿No? Bueno. Suponete que en todo árbol familiar hay algunos que, ni nunca se llegaron a conocer, alguno que desapareció, todo lo demás. Pero suponete alguno que más o menos hubo una buena relación familiar. Dice, la enorme mayoría de la gente no sabe los nombres de más de 1 o 2 bisabuelos y hay varios que de ninguno. Eso significa, y dice, la mayoría de ellos hace 100 años atrás o menos tenían nuestra edad y estaban envueltos en la vorágine de la vida como nosotros, haciendo un montón de cosas como nosotros. Lo cual es casi una garantía que de acá a 100 años nadie va a recordar nuestro nombre. Fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces, esto, en vez de zambullirnos ahora en un pozo de presión, lo que tiene que hacernos es despertarnos a decir, ¿para qué estoy viviendo yo mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy viviendo? Y eso nos saca ya del pozo de lo que les hice pensar recién y piensen de que no va a dejar de existir nuestra existencia porque, valga la redundancia, porque somos posesión de alguien que nos compró y nos eligió con un propósito y ese propósito es eterno. Y nuestra existencia no termina, sino que solamente va a comenzar de verdad. Y con eso tiene que ver lo que dice el versículo 14, que me estoy adelantando un poco, pero como los conceptos están mezclados en estos 4 versículos, voy yendo y viniendo. Después que nos habla del sello del Espíritu, que ya vamos a ir a eso, nos dice, el Espíritu Santo es el sello en nuestra vida de la salvación hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Básicamente lo que significa es, tenemos el Espíritu Santo en nosotros en esta tierra, hasta la redención, hasta que llegue el momento de que sea revelado la gloria de Dios, que nos reencontremos con Cristo, que estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad, donde ahí veremos lo que es la verdadera vida. Donde ahí hay un libro tremendo de C.S. Lewis que se llama El Gran Divorcio, y no tiene nada que ver con un divorcio, pero tiene que ver es una ilustración, es una especie de parábola muy larga, una fábula sobre el cielo y sobre el infierno también. Y una de las imágenes que me quedó al leer ese libro dice que cuando finalmente llegó ahí, viajaban en un ómnibus, así que imagínense, pero llega ahí, se baja y dice que pisa el pasto, pero al pisar el pasto lo empezó a pinchar, que sentía que el pasto le atravesaba los pies del dolor que le causaba. Y pasó un tiempo y se dio cuenta que no era que el pasto era tan duro, sino que él nunca había sentido algo tan real en su vida. Por lo que cada una de las cosas que él estaba experimentando en el cielo era tan real que parecía como la primera vez que la jamás había vivido. Entonces, a esto nos referimos con que nosotros tenemos un verdadero y un buen propósito por el cual vivir y por el cual podemos decir, qué bueno que si estoy en Cristo no me pertenezco. No hay nada mejor en mi vida y para mi eternidad que estar seguro que estoy en Cristo y que mi vida ya no me pertenece. Es una bendición de que no dependo más de mí mismo. Y eso me lleva al siguiente subpunto de esto. El hecho, hemos estado hablando de cómo mirar positivamente esto a veces un poco que se ha tomado con algunas
connotaciones negativas de la bendición espiritual, la primera que vimos, que es la de la elección. Y acá aparece por segunda vez esto de que fuimos hechos suyos, o herencia suya, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, para nuestra vida, algo bien práctico de qué significa que fuimos predestinados es que este propósito por el cual ahora somos de Él en Cristo es algo seguro. Es algo que este propósito no nos puede ser quitado, es algo que le pertenecemos a Él y ya no dependemos de nosotros. John Stott dice sobre este pasaje, dice, todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios y regresa a Dios. Comienza en su voluntad y termina en su gloria, porque aquí es donde comienza y termina. Sin embargo, tal discurso cristiano choca violentamente con el hombrecentrismo y el egocentrismo del mundo. El hombre caído, aprisionado en su pequeño ego, tiene una confianza casi ilimitada en el poder de su propia voluntad y un apetito casi insaciable por la alabanza de su propia gloria. Pero el pueblo de Dios al menos ha comenzado a cambiar. La nueva sociedad tiene nuevos valores, nuevos ideales, porque el pueblo de Dios es posesión de Dios y vive según la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, es hermoso el hecho que nosotros podemos decir que en una sociedad que lo que más nos dice es vos hacé lo que quieras. Lo mejor que vos podés hacer por tu vida es hacer lo que dicte tu corazón. Y una postura, una mentalidad cristiana tan contracultural que dice, no, yo no fui creado para hacer lo que quiero, fui creado para entregarme completamente a aquel que murió y resucitó por mí, para ahora yo ya no vivir más para mí mismo. Y vivir con su propósito, no mi propósito, el propósito que Él predestinó de antemano para mí, que es vivir para la alabanza de su gloria. Y de vuelta, según el designio de su voluntad, qué hermoso que tenemos un Dios que es soberano, que está en control de todas las cosas, y las cosas por las cuales Él hace cumplir son buenas. E incluso en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida podemos poner nuestra confianza en decir, si Dios es soberano, significa que Dios está en control. Y si Dios está en control, nada de lo que me pueda estar pasando en este momento va a alejarme del propósito de vivir para la alabanza de su gloria. Y eso es un proceso que nos lleva toda la vida a aceptar que vivir para la alabanza de su gloria no es solamente estar cantando y alabando a Dios, sino muchas veces es la perseverancia en medio del sufrimiento, es disciplinarnos para hacer esa voluntad por la cual Él nos eligió que quisiera que hagamos y tantas cosas más. Tercero, Tercero, le pertenecemos por medio de le pertenecemos por medio de la fe. Esto ya lo dije, así que esto va a ser breve, ¿no? Porque ya mientras estaba explicando el pasaje ya lo dijimos, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es una esperanza basada en fe, ¿no? Tenemos para leer cada uno de los casos de Hebreos 11, en esa galería de los hombres de la fe, y lo más fuerte de Hebreos 11 no es tanto Abraham, no es tanto Moisés, David, sino la última parte, donde hace ese énfasis en aquellos que murieron sin jamás haber recibido lo prometido, pero ellos sabían que esperaban una herencia que era tan grande que no podían recibir en esta tierra. Y está hablando aquellos que primeramente esperamos en Cristo, puede estar hablando de muchas cosas al mismo tiempo. De este pueblo de Dios que no llegó a conocer al Mesías como Jesús, pero esperaba en ese Mesías prometido. De los judíos, quienes fueron los primeros que recibieron a Jesús como profeta para su pueblo y fueron los primeros en tener esta oportunidad de creer en Él. Y también los primeros en ser encomendados en llevar esta buena noticia a los gentiles. Pero vemos de que para Pablo, en todo su entendimiento de lo que era el pueblo de Dios y esta herencia y el pertenecer al pueblo de Dios,
era esencial. No, para Pablo ya no había un tema étnico que es fuertísimo en Efesios, que lo vamos a ver después en el capítulo 2, pero él hacía un énfasis de que la pertenencia al pueblo de Cristo, tanto para judíos como para gentiles, tenía que ver con la esperanza en el Mesías, en Cristo, la fe en Jesús. Y ahí también nos incluye a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Dice entonces, y acá nos muestra más el proceso, habiendo oído la palabra de verdad, eso nos lleva también a pensar en Romanos 10, donde nos habla de que cómo pues creer en aquel de quien no han oído el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados. Estos 3 pasos que completan la salvación. El oír la palabra, el creer en la palabra y como consecuencia, como somos salvos, recibimos el Espíritu Santo que nos sella para él, ¿no? Y 4, venimos diciendo, ¿no? El pueblo de Dios le pertenece todo. Le pertenecemos con un propósito, le pertenecemos por medio de la fe. Y lo último, nuestra pertenencia es segura por el Espíritu Ya hablamos de que nuestra pertenencia a Él es segura porque Él justamente nos predestinó en base al propósito de su voluntad, aquel que hace todo conforme a su voluntad. Pero al mismo tiempo vemos que esto no nos libera de nuestra responsabilidad humana, porque nos dice que nosotros tenemos que oír y que creer para ser parte del pueblo de Dios. Pero acá nos dice que cuando oímos y creemos, somos, nos dice acá, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, varias cosas que vemos acá, ¿no? ¿Por qué le llama el Espíritu Santo de la promesa? Por varias cosas. Primero, el Espíritu Santo de Dios había sido prometido al pueblo a lo largo de muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento. También fue prometido por Jesús mismo, que le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, y está hablando del Espíritu Santo. Y también en el cumplimiento en el Pentecostés de esta promesa, y a través de cómo también vemos a lo largo del libro de los Hechos, que aquellos que iban creyendo iban también recibiendo el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de la promesa, creo también en otro sentido, que tiene que ver con esto. Nosotros no usamos la palabra arras, pero la palabra arras en otras versiones también se traduce como garantía. Y es una palabra que ahí la entendemos un poco mejor porque su significado más literal ahí tiene que ver con, es como un pago, es una seña, ¿no? Y es interesante porque es una seña. Cuando yo seño algo, imagínense que me comprometo a comprar una mesa que me sale 2.000 pesos y para guardármela, porque no sé, era Navidad y todo el mundo quiere la mesa, para guardármela me dice, mira, mandame una seña de 500 pesos. Yo le mando la seña. Ahora, cuando yo después la voy a pagar, ¿cuándo había dicho que salía la mesa? Ya me olvidé. 2.000 pesos. ¿Yo le tengo que pagar 2.000 pesos? 1.500. Le tengo que pagar 1.500, ¿no? El pago de la seña no es... Síganme que esto tiene un sentido. El pago de la seña no es solamente le estoy pagando para que me la guarde. Ya le estoy pagando parte del precio de lo que se está comprando. Entonces, después no le tengo que dar eso. Entonces, en un cierto sentido también, el Espíritu Santo no solo nos promete nuestra herencia final y nuestra posesión del reino de los cielos, sino que también ya es un adelanto de ese reino. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan abundancia, y esa vida comienza desde el momento en que oímos, creímos y fuimos sellados. Como dijimos recién, la vamos a experimentar de una manera mucho más completa cuando estemos con Cristo en gloria y en los cielos nuevos y tierra nueva. Pero a partir de hoy ya disfrutamos de este sello, de esta garantía, de este adelanto. Estamos pudiendo disfrutar acá en comunión, en cómo el Espíritu de Dios se manifiesta con nosotros. Cuando nos reunimos como iglesia, ya el Espíritu de Dios se manifiesta en medio nuestro y estamos pudiendo saborear el reino de los cielos entre nosotros. Entonces fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y esta palabra sello también, nosotros pensamos hoy en día en un sello y pensamos en un sello de qué tipo.
Un sello de goma que se marca con tinta, ¿no? Bueno, no había sello de goma que se marcaban con tinta cuando Pablo escribió esto. ¿Cómo eran los sellos? Un anillo, o había otros también, pero muchas veces era con un anillo y se marcaba con cera y quedaban ahí marcados, ¿no? ¿Y para qué se usaban? Para dos cosas principalmente. Para sellar, por ejemplo, un decreto o algo del rey. Es excelente. Por privacidad. Por privacidad, ¿no? Entonces, la idea con esto era, como vos, si vos rompes un sello de cera, rompes el papel o el pergamino, lo que sea, y quedan marcas que después es imposible disimular o volver a ponerlo, y no tenés el sello original para falsificarlo, eso aseguraba que si llegaba a destino y alguien lo había chusmeado, lo había abierto, se iban a dar cuenta. Entonces, lo que el sello del Espíritu de nosotros también nos asegura permanencia hasta ese día de la redención final. Es uno de los enorme cantidad de pasajes que nos habla de esta doctrina, la cual conocemos como la seguridad de la salvación. Entonces, fuimos sellados con el Espíritu de Dios, vamos a llegar a destino. Y por lo tanto también, este sello de parte de Dios también se usaba como una señal de pertenencia también. La gente muchas veces sellaba no solamente cosas que iba a mandar por correo, o que iba a mandar con un heraldo para anunciar un decreto o algo, sino también cosas que quería que esto quedara claro que era mío. Entonces también Dios nos está sellando, nos está marcando con su Espíritu para decir, son míos, son mi posesión, le pertenecemos a Dios. Entonces, nuestra pertenencia es segura porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquellos que han oído el Evangelio, la palabra de verdad, aquellos que han creído en este Evangelio y en Cristo como nuestro Salvador, y por lo tanto Dios nos da esta salvación para disfrutarla y para ya comenzar a disfrutar esta pertenencia en el reino de los cielos. Entonces, pasaje largo, complejo, pero podemos recordar que tenemos el privilegio, a pesar de que no siempre pensemos de eso de esta manera, de no pertenecernos a nosotros mismos. Tenemos el privilegio de que le pertenecemos a Dios. Tenemos el privilegio que le pertenecemos a un Dios que es eterno, que tiene propósitos eternos, que nos conoce y sabe lo que mejor nos conviene, y sabe que la mejor forma de vivir nuestra vida es para alabanza de su gloria, para glorificarlo, para honrarlo, para servirlo, para amarlo, para proclamarlo. Y tenemos esta seguridad que le pertenecemos por medio de la fe. No hay nada que tengamos que hacer. Una vez que le pertenecemos, claro, Dios en nosotros nos desafía a cambiar, nos desafía a disciplinarnos, nos desafía a actuar de manera consecuente con el llamado que hemos recibido y la salvación que hemos recibido. Pero no tenemos que esforzarnos para lograr algo, para conseguir nosotros ser parte de un pueblo al que jamás perteneceríamos si no estuviéramos en Cristo. Y nuestra pertenencia es segura porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y todas estas son cosas que nos tienen que llevar a alabarlo, a alabar su nombre, a reconocerlo como único Rey y Señor.